allá y les digo, pero no es yugo desigual, su hijo nunca viene al templo, entonces es yugo igual. Él se busca a alguien que no venga al templo. Como él no viene al templo y no tiene la costumbre de venir al templo, pues se busca a alguien que no tenga esa costumbre ni que le interese venir al templo. No es yugo desigual, es yugo igual. Claro que es de allá, yugo igual para allá afuera. Técnicamente, Moisés estaba apto para desenvolverse como regidor en Egipto, muy preparado, intelectualmente, en conocimiento, pero espiritualmente estaba lejos de ser competente para librar a un pueblo esclavo, llevarle a ver mejores espacios para su futuro y devolverles la dignidad como personas. Israel no eran dignos seres humanos, eran esclavos, eso eran. Y el Señor quería devolverles la dignidad, pero Moisés no estaba apto para eso. A lo mejor para enseñarles matemáticas, a lo mejor para enseñarles arquitectura y medicina, sí, pero no para hacerles dignos seres humanos. Esta es nuestra controversia como sociedad. Seguimos formando profesionistas a lo mejor, pero no seres humanos. Seguimos formando gente muy capaz intelectualmente, pero afectivamente les importa un comino el otro. Yo tengo que usar mi coche y si se están muriendo, pues se mueran los más débiles. La conducta de Moisés revela grandes habilidades castrenses, porque ustedes se imaginan ponerse contra un egipcio. Se puso contra un egipcio. No nada más se trata de que lo mató y ya no. A ver, se enfrentó a él. Es decir, sabía pelear, sabía usar, ¿no?, las artes de defensa, las herramientas, las armas, ¿no? Era muy hábil, sabía emplearlas, pero también la conducta de Moisés evidencia enormes carencias humanas. ¿Se imaginan ustedes si todos nuestros contratiempos los resolviéramos matando al otro? Cada rato habría alguien en la calle tirado porque le echó el coche al otro, ¿no? El enojo provocado por la fragilidad de los maltratados, el abuso del capataz y su incapacidad, la incapacidad de Moisés para resolver cívicamente la situación, le hizo convertirse en asesino, le hizo actuar incivilizadamente y quedarse al filo de la justicia. Con esto, su serenidad interna se volvió vulnerable. Otra vez tengo que pensar en nosotros, hermanos, como cristianos. ¿Por qué luego decimos, pastor, no puede dormir? Tengo tantas preocupaciones, tengo tanto que no puedo. Hermana, tiene Dios y tiene el don de la oración. Eso, no, pero es que fíjese que mi problemota, fíjese que mi... Pues entonces, ¿de qué nos sirve tener Dios? ¿De qué nos sirve saber orar? Tener ese instrumento. Si vamos a vivir intranquilos, vamos a los salmos. En paz me acostaré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si no puedo vivir confiado, pues entonces mejor ni me acuesto, no voy a descansar, no voy a dormir. A sus amados da Dios el sueño, a sus amados. El mínimo reclamo le causó a Moisés desasosiego y temor. El mínimo. Alguien le dijo, tú como mataste al... ¿Qué? Lo maté. Provocando que lo que había hecho fuese descubierto hasta por las autoridades. Yo les comentaba, ahora que estaba pensando en el cumpleaños de mi mamá, yo a veces creía que mi mamá era divina o algo así. Yo decía, no decía bruja porque decía eso no es cristiano, pero a veces adivinaba que hice algo malo, que adivinaba que mis hermanos habíamos hecho algo malo. Decía, ¿cómo lo supo? Y ahora pienso, pues nos delataba nuestra cara de preocupación o nuestro nerviosismo. Lo mismo le pasó a Moisés. Actuó como cualquier persona con sentido solidario y sangre en las venas lo hubiera hecho, pero no actuó como se esperaba de alguien sensato. No actuó como se esperaba de alguien que estuviera en sus cabales, que tuviera la serenidad para pensar lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y las consecuencias. Qué triste es que no pensé que, es que no creí que. ¿Por qué no? Si el Señor nos ha dado esa capacidad, ¿o no? Como seres
seres humanos tenemos esa capacidad. Mi perrito no sabe lo que va a pasar mañana, yo sí. No que sea divino, pero ya me preparo. ¿A qué hora me voy a levantar? Tengo clases a las 7 de la mañana, entonces me tengo que levantar a las 5, porque si no, no llego. Para bañarme, hacer... No, ay, es que de veras se me hizo tarde porque no pensé que... ¿Cómo que no? Tengo la capacidad para prever el mañana. Cuando tenemos un bebé de 8 meses, dentro de 15 años, ¿cuánto tendrá? ¿8 meses? 15 años, 8 meses. Pues me prevengo. No digo, pues le voy a comprar 10 pantaloncitos para que los tenga hasta sus 18 años. Pues no. Debo de ver la medida, la talla, y seguramente crece o engorda. Pero si Moisés no pudo ser una persona que actuara sensatamente, pues mucho menos ser instrumento útil para los planes de Dios hacia su pueblo. En ese momento no le servía a Dios para liberar a su pueblo. Alguien que pudiera proveer un mejor nivel de vida, reparando la condición moral y social. Israel no solamente tenía que ser sacado de Egipto, sino tenía que aprender a vivir como libre. Tenía que aprender a vivir maduramente, a tomar decisiones. Qué bonito es cuando uno es esclavo, porque así otro decide por mí. ¿Qué van a hacer? Pues no sé, pregúntele a él, porque él es el que decide. Pero cuando uno es el que tiene que tomar decisiones, entonces sí, se mete uno en problemas. Israel tenía que aprender eso. No solamente los tenía que sacar de Egipto, tenía que enseñarles cómo se vive en libertad, cómo ser responsable, cómo todo lo que hagamos trae consecuencias. A través de los tiempos y sus designios, Dios tiene un plan de preparación para la tarea que ha encomendado a cada uno de sus hijos. ¿Por qué nos prepara? Pues para hacer que armónicamente, unidos como un contingente, luchen por transformar la triste realidad del mundo hacia tiempos de refrigerio y bendiciones. Así lo dicen los profetas. Nos ha puesto para que llevemos a nuestro pueblo México, o la Ciudad de México, a tiempos de refrigerio, a tiempos de bendiciones. Eso tenemos que hacer los cristianos. Este incidente muestra que todavía Moisés tenía que atravesar un largo proceso formativo para la magna obra predestinada para él. El Señor no improvisa. La Biblia nos lo deja ver. Nunca va a improvisar. Ahorita me inspiró el Señor. No. Jesucristo, ¿cuántos años llevó en preparación para su ministerio? ¿Cuántos? 30. A los 30 años comenzó su ministerio. Ay, qué viejo estaba, no sé. Se preparó. Eso sí, bien preparado. Lo preparó el Padre. No pensemos que el Señor, ay, no, se tarda mucho. No, es sabio. En el momento que necesitamos que se aplique, se aplicará. Pablo, ¿cuánto le costó la preparación a Pablo? Y así nos podemos ir hasta en tiempos modernos. Yo tengo un tío que ya está en la presencia del Señor, que le llamó a los 50 años al ministerio pastoral. A los 50 años lo llamó. Entonces a los 50 años ingresó al seminario. 4 añitos y medio se fue. Y después de eso sembró 7 iglesias en el estado de Hidalgo. En términos concretos, diremos que la educación recibida capacitó a Moisés para la vida común, pero no lo capacitó para cumplir un ministerio victorioso espiritualmente. Un ministerio victorioso que tenía por objeto transformar la vida de muchas personas, salvándoles de la esclavitud y el sufrimiento a manos del tirano Faraón. A veces capacitamos a nuestros hijos intelectualmente. Es que mi hijo es un exitoso profesionista. Es que mi hija, destaca. Pero tiene una vida amargada. Tiene una vida frustrada y de pleitos. Están peleados a veces hasta con la iglesia. No basta con